Bienvenido a educatina.com. Bienvenidos. En este video se analizará la demostración del teorema de Euclides. Ahora bien, este teorema está directamente relacionado con el triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo ABC recto en C y se traza la altura de este triángulo desde el vértice C, esta altura divide al segmento AB en dos segmentos que corresponden con la proyección de los catetos sobre la hipotenusa. Entonces, el teorema de Euclides establece estas tres relaciones. En primer lugar, las primeras dos relaciones nos mencionan que los catetos son media proporcional geométrica entre la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. Entonces, en otras palabras, por ejemplo, si analizamos el cateto A, la longitud de este cateto al cuadrado es equivalente al producto entre la longitud de la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa, es decir, en este caso, por el segmento P. Lo mismo sucede con el cateto B. Ahora bien, la última relación del teorema de Euclides nos menciona que la longitud de la altura al cuadrado correspondiente con el vértice C es equivalente al producto entre las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. En este caso las proyecciones eran P y Q. Entonces, para realizar la demostración, utilizaremos la semejanza de triángulos. Entonces, en primer lugar, consideraremos estos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo CBD, y los utilizaremos para demostrar la primera relación. Entonces, estos triángulos podemos decir que son semejantes, ya que tienen dos ángulos congruentes. En primer lugar, podemos decir que el ángulo que comparten, que es congruente para ambos, sería este, ya que en realidad es común a ambos. Y además podemos decir que tienen otro ángulo congruente, ya que ambos triángulos son rectos. Por lo tanto, comparten un ángulo en común y un ángulo recto. Por lo tanto, podemos decir que ambos triángulos son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Ahora bien, si establecemos la proporción de los lados correspondientes de cada triángulo, en primer lugar nos quedaría que AB es a CB como BC es a BD. Y finalmente como AC es a CD. Entonces, si observamos la figura, podemos notar que AB corresponde con la hipotenusa C. Por otro lado, CB corresponde con el cateto A, BC también corresponde con este cateto, BD corresponde con la proyección del cateto A sobre la hipotenusa, sería el segmento P, AC corresponde con el cateto B y finalmente CD corresponde con la altura desde el vértice C. Entonces, si consideramos estas dos razones, sabemos que el producto cruzado es equivalente por el teorema fundamental de las proporciones. Entonces, en primer lugar, sabemos que si multiplicamos A por A, este producto debe ser equivalente al producto de C por P. Entonces ya hemos comprobado la primera relación del teorema de Euclides. Ahora bien, para comprobar la segunda relación estableceremos la semejanza entre estos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo ACD. Podemos decir que estos triángulos son semejantes por el criterio antes ya mencionado, por el criterio ángulo-ángulo. Entonces, en primer lugar, uno de los ángulos que comparten sería este ángulo. Entonces, por propiedad refleja, este ángulo sería congruente a ambos y además sabemos que ambos triángulos son rectos. Por lo tanto, tienen dos ángulos en común. El primero mencionado y además el ángulo recto que es común a ambos triángulos. Entonces, también serían semejantes por el teorema o el criterio ángulo-ángulo. Ahora bien, si establecemos la proporción entre los lados correspondientes de cada triángulo, podemos decir en primer lugar que AB es a AC, como BC es a CD. Y finalmente como AC es a AD. Entonces sabemos que AB corresponde con la hipotenusa C, AC corresponde con el cateto B, BC corresponde con el cateto A, CD corresponde con la altura desde el vértice C, AC
corresponde con el cateto B y finalmente AD corresponde con la proyección del cateto B sobre la hipotenusa, en este caso Q. Entonces, si consideramos estas dos razones, sabemos que el producto cruzado es equivalente. Entonces, B por B, B al cuadrado es equivalente al producto de C por Q. Entonces, ya hemos podido comprobar la segunda relación del teorema de Euclides. Finalmente, para la última relación, podemos utilizar lo ya antes visto. Entonces, podemos mencionar que ABC era semejante con el triángulo CBD y además ABC era semejante con el triángulo ACD. Por lo tanto, podemos decir que por transitividad, el triángulo CBD y ACD son semejantes. Entonces, si establecemos la proporción entre los lados correspondientes, en primer lugar nos quedaría que CB es AAC como BD es ACD. Y finalmente como CD es AAD. Entonces, ahora si analizamos según la figura, CB corresponde con el cateto A, AC corresponde con el cateto B, BD corresponde con la proyección del cateto A sobre la hipotenusa, CD corresponde con la altura desde el vértice C, CD corresponde con la altura desde el vértice C y finalmente AD corresponde con la proyección del cateto B sobre la hipotenusa, que en este caso era Q. Entonces, finalmente, si consideramos estas dos razones, sabemos que el producto cruzado es equivalente, por lo tanto, H sub C al cuadrado es equivalente al producto de P por Q. Entonces ya hemos establecido la última relación del teorema de Euclides. Por lo tanto, para realizar la demostración del teorema de Euclides, debemos utilizar la semejanza de triángulos y luego establecer la correspondencia entre los diferentes lados de cada triángulo para así poder establecer las tres diferentes relaciones que nos menciona el teorema de Euclides. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este y otros videos con tus amigos.